Hola amigos y hermanos ministros del Señor que forman parte de este canal de Telegram internacional, Velad y Orad. Saludos a nuestros pastores fundadores de este canal, pastores Ferrer Moreno, a los pastores Odalis y Raúl de Cuba, a Glenny de Holanda, a María Moreno de Bogotá, la profetisa Shirley Teresa en España, y a todos otros integrantes que no recuerdo su nombre porque son casi 90. Bendiciones a todos. En esta tarde pues me toca esta transmisión para compartir con ustedes un tema llamado No pises los mantos, basado en aquel pasaje muy famoso de Primera de Samuel 24, donde el salmista David tuvo la oportunidad de vengarse de su enemigo Saúl, pero por respeto al manto y a la unción que era el rey todavía establecido, aunque él tenía profecía del profeta Samuel de ser el ungido, el próximo rey, sustituto del rey Saúl, sin embargo respetó la investidura que hasta el momento presente, cuando él entró en esa cueva donde dormía el rey Saúl, establecido legalmente, él no se atrevió a hacerlo. Veamos la narrativa aquí en el pasaje. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Le dijeron al rey Saúl, ¿verdad? Le informaron los espías que él estaba escondido en el desierto de Engadi, porque Saúl lo perseguía por 3 años, creo. Y tomando Saúl 3000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, donde él pensaba que estaba escondido, y le habían dicho el adorador, el salmista David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Adonai, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. La conciencia lo acusó, ¿verdad? Porque tenía una conciencia muy elevada, muy sensible, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Lo redarguyó la conciencia, lo hizo sentir que había hecho algo mal. Verso 6: dijo a sus hombres: Adonai me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Adonai. Fíjese la actitud respetuosa y los principios y los códigos de ética que manejaba David habían sido enseñados por su padre Yeshai Isaí, que fíjese la expresión de él, ¿verdad? Verso 7: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y no era nada de formalismo, ni de protocolos presidenciales, ni de hipocresías, ni de cordialidades, ni de nada de ese tipo de cosas, ¿no? Eran principios espirituales que él manejaba, porque todavía estaba en función el reinado de Saúl. Todavía Dios no había quitado a Saúl del trono de Israel. Verso 9: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal?
he aquí, han visto hoy tus ojos como Adonai te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Adonai. Entonces el rey Saúl le dijo, más justo eres tú que yo, hijo mío. Él sufría de una especie de doble ánimo, de bipolaridad, dicen los psicólogos de la ciencia médica moderna, ¿no? Me refiero al rey Saúl, porque en una lo abrazaba, le decía hijo mío, lo besaba y te perdono, voy a dejar la persecución contra ti, y por otra le tiraba una lanza para matarlo de cerquita. Total que ese diagnóstico que hicieron por allí de que el rey Saúl era bipolar, pues yo lo secundo, estoy de acuerdo con eso, porque ese era el carácter de él. Sufría de un trastorno emocional bien extraño. Pero con todo y con eso Dios lo puso porque a lo vil y menospreciado escogió Dios, primero los Corintios 1, dice el apóstol Pablo, para avergonzar a los sabios. Y lo que no es, para avergonzar lo que es. Es decir, aquellas personas prominentes creen que pueden ser llamadas al ministerio por causa de su posición social o económica o por su nivel cultural o universitario, y no es así. No es así. Dios llama por pura gracia, no es el quien quiere ni el quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice un dicho, un versículo bíblico. Es así la cosa, ¿no? Sí, digo estas cosas es porque hoy en día yo veo cómo en las redes sociales hacen fiesta y agarran de coleto a los mantos y las unciones de otros ministros. Estoy hablando que ministros hacen eso contra otros ministros, hermanos suyos en la fe y copartícipes del llamamiento también. Se deleitan ellos en su pecado, difamando, etiquetando, estigmatizando, juzgando, criticando, malponiendo a sus compañeros de ministerio por un leve error, porque no se les niega que tengan razón, pero la razón no puede contra los principios. Los principios deben ir adelante y la razón abajo. La razón abajo, los principios arriba en alto, los principios de respeto, del respeto y consideración por causa de que un hombre de Dios porta un manto, una unción ministerial activa. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna potestad de juzgarlos a ellos, a ninguno, sea cual sea su pecado o su debilidad. No es así, o no debería ser así. Pero cómo se ve barrer las calles por las redes sociales unos ministros contra otros con nombre y apellido y todo. No tienen ni el más mínimo temor, ni el más mínimo respeto. Por eso titulé esta exposición para este canal de Telegram: cuida de pisar los mantos, no pise los mantos. El respeto sobre todo a los llamamientos, porque Dios los puso. A Dios le rendirán cuenta, no a mí. Ninguno de nosotros tiene la potestad de juzgar a su hermano. Santiago el apóstol dice que el que juzga a su hermano se hace juez, y uno solo es el juez, que es nuestro Señor Jesucristo, que en su debido momento juzgará a sus escogidos también, ¿verdad? Como está escrito, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, uno para bien, otro para no recibir recompensa. No se está hablando de condenación, no, se está hablando de recompensa, ¿no? El tribunal de Cristo, que eso está escrito allí en 1 Corintios 5. Entonces, mis amados ministros y hermanos, no seamos partícipes de esto. Yo esos videos no los escucho. Cuando se ponen a nombrar personas, ministros, colegas, con nombre y apellido, para malponerlos,
para estigmatizarlos, para criticarlos por una que otra debilidad o pecado, cual sea. No me compete a mí, ni a usted, ni a ninguno de nosotros. Nadie tiene tal potestad. Como dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Sermón de la Montaña, como dijo, mejor dicho, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgues, tú serás juzgado, y con la vara que tú midas, serás medido. No hay respeto ni lo más mínimo, que debería ser una de las primeras lecciones que se aprenda uno en el caminar cristiano, en la formación del carácter cristiano, porque está escrito en Mateo 5, el sermón de la montaña, el sermón del monte, la bienaventuranza, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que son una de las lecciones más básicas que puede aprender un cristiano cuando entrega su vida de corazón al Señor Jesucristo y lo recibe como Salvador y Señor y dueño de su vida, luego no sé qué les pasa, que se les olvida lo que está escrito: no juzgue para que no sea juzgado. En cierta oportunidad nuestro Señor Jesucristo tuvo una grande confrontación con los fariseos, escribas y rabinos y doctores de la ley, y le dijo en San Juan 8, cuando le pusieron a aquella mujer que había sido sorprendida, mejor dicho, en pleno acto sexual de adulterio, y querían apedrearla conforme a lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés, para el que cometa tal falta, o mejor dicho, para el que cometiera tal falta, porque ya estamos en el tiempo de la gracia, no de la ley. Sin embargo, el tiempo de la gracia no es una licencia para pecar. Hay que tener cuidado con eso también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no es una licencia para pecar. Que pues pecaremos para que la gracia abunde, Romanos 6, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está escrito, Romanos 6, el apóstol Pablo, maestro y arquitecto de la iglesia. Entonces le dicen, ¿qué dices tú, Señor? Apedreamos a esta mujer conforme a la ley de Moisés, y con la sabiduría que lo caracterizó, porque él era la sabiduría encarnada, dijo: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Luego dice la Escritura, San Juan 8, que todos acusados por su conciencia fueron arrojando las piedras al suelo, y acusados por su conciencia, por el pecado que ellos sabían en lo interior de su conciencia que habían cometido o que estaban cometiendo, y se fueron de uno por uno. Y él miró a la mujer adúltera y le dijo: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan?, le preguntó. Se fueron, mi Señor, dijo. Y el Salvador Jesucristo le dijo: ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Significa que la gracia también te da el poder para no pecar más. Porque está escrito en Romanos 8:2, por el apóstol Pablo. Porque la ley del pecado y de la muerte nos ha librado de la ley del espíritu de vida, perdón, en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del espíritu y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que hay en la gracia poder para vencer la debilidad, sea cual sea. Y quedamos sin excusa. Entonces, estoy haciendo la unión de estos pasajes bíblicos es porque si nadie se atrevió a juzgar al Señor Jesucristo de pecado, bueno, sin embargo lo llamaron endemoniado, hijo de Belzebú. Y pues eso en una forma era pisarle el manto ministerial, no solo el manto ministerial, sino que él era el verbo hecho carne, como está escrito. El verbo se hizo carne, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan, capítulo 1. De manera que blasfemar contra Cristo, pues no era un pecado de muerte, porque él mismo lo dijo, que el que blasfemara contra el Padre, contra el Hijo,
podía alcanzar remisión si se arrepentía, pero el que blasfemare contra el Espíritu, ese manto sí es verdad que no se le ocurre a nadie pisar. Bueno, muchos se atreven. Y entonces no recibirán perdón ni en este siglo ni en el venidero, según palabras de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lo que a los hombres se refiere, a los ministerios, a los ministros quíntuples, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, sean pastores, o sean maestros o misioneros, nadie debería pisar su manto, juzgarle, estigmatizarlo, señalarlo, porque no hay ningún pasaje bíblico que me apoye mi semejante presunción de atreverme a juzgar a mi hermano porque peca, tiene cierta que otra debilidad. Entonces yo veo como ministros de elevada posición ministerial, porque tienen ya las redes sociales inundadas y han hecho una fama mundial. No, han perdido el temor de Dios cuando se atreven a nombrar con nombre y apellido a otro colega de ellos y enjuiciarlo, pisarle el manto. Y se les olvida que sobre ellos hay una investidura ministerial. Y se les olvida que David les dejó una lección escrita allí, 1 Samuel 24, ¿verdad? Una lección escrita bien clarita. No cortes, no pises el manto del ungido de Adonai. Y todo el que porte un ministerio tiene una unción diferente el uno del otro. Sí, reconocemos que la unción del pastor es diferente a la del apóstol y viceversa. Y que la unción del evangelista es diferente a la del maestro. La unción del profeta también es distinta a las otras 4. Son unciones diferentes, pero todas persiguen el mismo llamado según Efesios 4, del 11 al 13, dice que estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, fueron puestos para el perfeccionamiento de los santos, para que elevemos la estatura de la fe de los santos hasta el nivel del Señor. Una fe gigante, una fe grande. Perfeccionándolos con la palabra, con la consejería, con las imparticiones y con la consejería pues también. Ok, muy bien. Entonces, no olvidemos que no tenemos ninguna potestad de pisar mantos ni de tocar mantos. Y les aconsejo que hagan lo mismo que yo. Cuando usted ve a un ministro, por mucho rango y fama que tenga, que intente pisarle el manto a otro, burlarse del manto ministerial de otro, acusar, estigmatizar y señalar, no vea ese video, no se haga partícipe de pecados ajenos también. Porque si usted lo escucha, está siendo partícipe en forma indirecta de ese grandísimo y delicado pecado, de lo que es cortar y pisar el manto ministerial de otro hombre de Dios. Recuerden este consejo. Les bendigo en gran manera. Paz y bendiciones a todos. Hasta luego. Bendiciones.